Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a Mentes Extraordinarias. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto estar aquí contigo. No, Gracias por la invitación. no, hombre, ¿de qué? Fíjate que siempre me gusta comenzar los episodios con una pregunta. Y la pregunta es, en la vida de todo empresario hay una decisión que cambia completamente el giro de la vida de uno. ¿Cuál es esa decisión que cambió tu vida por completo? Pues cuando decido empezar a leer. Cuando ya me convenzo al 100% de que... De empezar a leer. Empezar a leer con Sonia. Ya. Sí, estaba en el banco Sí. y estaba entre seguir o no. Y en un viaje de esos así que te desconectas, me fui a Chihuahua. Ok. Ahí decidí que era momento de hacerlo. ¿Por qué en Chihuahua? Pues estaba en Barrancas del Cobre, bien a gusto, Ya. y esa semana fue como de introspección, y ahí tomó la decisión de que en diciembre, o sea, eso era agosto, y en diciembre yo ya tenía que estar fuera, digamos, del banco, Sí. y estar 100% con Ale. Ya traía la cosquillita, Ok. eso cambia tu vida. O sea, cuando tú decides ya saltar y decir, voy a full con mi emprendimiento, con mi empresa, Sí. y ya sueltas la parte de fija o lo de un trabajo fijo, lo que te Sí. da y lo que te quita, ya cambia todo, ¿no? ¿Cómo era tu vida cuando tenías un trabajo fijo? Pues era interesante, digo, en el banco, que fue mi último empleo. Llevaba 15 años trabajando. Estuve en restaurantes, estuve en contact center, estuve en GNP y estoy en Banamex. Ahí fue mi última etapa. Y digamos que bien, o sea, me gustaba lo que hacía, tenía ya como mi prestigio dentro del banco, un crecimiento que había tenido en 4 años bastante notable. Y me iba bien, estaba a gusto, pero ya sentía era, la chispita. sí, ya era el pasa el tiempo y yo me proyectaba en gente que llevaba más años y yo decía, no va por ahí. Ya. ¿No? Tiene muchas bondades y se disfruta mucho el tema de bonos. Digo, yo estaba en área comercial, entonces al final la variable tú sabes que es la que mueve y los picos en bonos, comisiones, pero ya era esta parte de quiero hacer lo que me gusta, estoy todavía joven, iba a cumplir 30 años, entonces ahí era para mí el momento de dar el salto. ¿Qué fue eso que te hizo darte cuenta que querías empezar tu propia empresa, ¿no? O sea, ¿qué es eso que dice, quiero empezarlo y luego ya lo voy a hacer? O sea, ¿en dónde está ese parteaguas? Bien, buena pregunta. Fíjate que, bueno, yo soy comunicólogo, siempre me gustó el tema de exponer, siempre me gustó el tema como de hablar en público, de compartir, y casualmente, entre comillas, en GNP y en Banamex, a mí me ponían a la gente nueva a que fuera como su mentor. Entonces... como el que daba la bienvenida. Sí, y el que les daba como el proceso para que ellos, o sea, se hicieran buenos en el área comercial. Era como que empiece con Álvaro, que le enseñe a Álvaro. Y ahí es donde empiezo como a conectar con esta parte de mi carrera, la experiencia ya que tenía en restaurantes, en el contact center, en GNP, ya llevaba 10, 12 años de recorrido y el tema comercial a mí me apasiona. Entonces ahí es donde empiezo a ver, oye, pues... Soy bueno. Soy bueno en esto, me gusta, traigo esta como emoción, me gusta la parte front, compartir lo que sé, mucho poco, pero me gusta. Y ahí es donde yo sí puedo ser uno de los que te pueda compartir sin problema que encontró su pasión. Y ya sabes, mucha gente anda persiguiendo esa parte. En mi caso fue... ¿La encontraste? La encontré y en los 7 años que llevo con Aled y todo lo que se ha hecho, puedo decirte que para mí sigue siendo una gran pasión capacitar, brindar consultoría, hacer team buildings, dar conferencias. Sí. A mí me sigue generando toda esa emoción, ese feeling, ese gusto por darlo. Ya. Cuando te sales del banco y empiezas a leer, ¿cuál es el primer paso que tomas? Porque me imagino que entras como que al ¿qué voy a hacer? ¿No? Que ya me salí, ¿qué sigue? Sí, fíjate que hay cosas que nos dicen para emprender, ¿no? Que tienes que tener 6 meses de sueldo, más o menos. También casi como el anillo de bodas. Sí. Hay cosas como de esas reglas que te ponen. Yo no tenía los 6 meses, tenía como 3. Pero entendía que yo tenía ya, al estar full en el proyecto, estar en la parte, hacerlo comercial. O sea, salir a tocar puertas. Hice mucho trabajo pro bono, di muchas conferencias y compartí mucho contenido gratuito, digamos, para darme a conocer. Iba a las expos, me la pasaba en Intermex, en Coworks, en networkings para ampliar mi mercado cálido y conocer gente que después conectara con Aled. Pero yo creo que la primera gran decisión es listo, o sea, ya hay que vender.
Sí. Hay que estar full con esto, empezarle a dar estructura. Uno cree cuando sale que tiene ya lo... Yo sentí que con un plan de negocios y con la página web y con 5 clientes que yo ya había tenido ya estaba listo, ¿no? Sí. Está bien, eso fue el motor para dar el salto, pero ya que estás fuera te das cuenta que necesitas mucho más que eso, pero pues ya estás full time y ahora sí es momento de hacer más cosas que no me dejaba a mí el banco. ¿Sentías miedo cuando te saliste o no? No viví esa parte, me lo han preguntado varias veces y era más la adrenalina. Yo comía, desayunaba y cenaba a LED. Era como... Estaba en la luna del miel y esa luna de miel era más como ya estoy fuera, o sea, ya lo hice y ahora pues no regreses, o sea, mantente y crece. ¿Te entró alguna vez esa cosquillita de que se me hace que sí me regreso? ¿O no? No, ni en pandemia, porque ni en pandemia. Cuando empieza pandemia, que fue muy, muy, muy complejo para muchos, para mí esa fue la gran prueba para decir, no vas a regresar, o sea, dicen que nunca digas nunca, pero... No voy a regresar. En 7 años no ha habido un momento en donde yo diga, quiero regresar. Y, insisto, le tengo mucho cariño al trabajo que hacía al banco, pero la verdad es que ya que estás con lo tuyo 100%, pues ya cambia, es diferente. Ahora que estás con lo tuyo y que comentas que le tienes mucho aprecio al banco, si lo queremos ver, ¿qué son esas enseñanzas que te deja el banco que hoy en día aplicas en Aled o que te sirvieron para crecer Aled, ¿no? Estructura. Fíjate que el banco, y algo que le reconozco, es que tiene un programa de capacitación bastante robusto. O sea, sí es una empresa es un banco que cuando yo estuve se preocupaba en formarte. Y a mí me dio mucha escuela comercial. Reportes, dashboards, análisis de cartera, cómo llevar una junta, porque también tuve gente a mi cargo. Entonces, a mí me dio mucha estructura, mucha base, que cuando yo visitaba a mis clientes pymes, yo no la veía, ¿no? Entonces, sí hubo como... Sí puedo decirte que absorbí esa parte. Ese know-how. Sí, del banco, a sus formas, a sus modos, pero creo que entre lo que yo ya traía de recorrido, más lo del banco, más la formación que me dio, fue esa estructura que al replicarla y adaptarla en las empresas me ha funcionado, ¿no? Parte de lo que viene del banco. Sí, que es como que cuando estás en la escuela y estás estudiando matemáticas, de que ¿y esto para qué me va a servir? Sí. Y luego de repente ya dividiste, multiplicaste y dices, sí, jaló. Y normalizas cosas, o sea, pero que son importantes. Que son importantes o que uno ve como que en todos lados se hace y no. Entonces cuando, de hecho, Banamex pues tiene la fama de también formar a la gente y que muchos bancos buscan gente de Banamex. Para, pues dicen, si estuvo en Banamex, sí, se hace mucho eso. O sea, cuando yo estaba me hablaron de varios bancos. ¿Por qué? Pues por esa buena fama que tenía el banco, tiene, de formar a la gente, ¿no? Y de que es una buena escuela comercial. De esas cosas que te llegaron a formar, ¿qué es lo que más te deja? O sea, es muy diferente cuando tú capacitas a que cuando te capacitan. No sé si te acuerdas un poco en tu proceso de capacitación, que es como que dijiste, ok, esto no lo sabía y lo tengo que empezar a aplicar una vez que entre, ¿no? El tema de negociar. La negociación con dueños, con directoras generales, negociar, el poder manejar objeciones, el poder ponerte al tú por tú. Tenía 25 años, estuve de los 25 a los 29, entonces ese reto de pues, que te ven muy junior y esas tablas que adquieres y que te enseña el banco de cómo poder pues ponerte al tú por tú. Siempre en una negociación ayuda, no que estés ni arriba ni abajo, que estemos... Somos lo mismo. Sí, y que podamos sustentar una propuesta. ¿Y ahí tú ibas a buscar al cliente o el cliente llegaba a ustedes? No, yo tenía una cartera. En la banca PYME tenía 120, 140 empresas y mi labor era visitarlas y... cerrarlas para que entraran pues, que colocarles productos. Pero ellos ya eran clientes de Banamex. Ya eran clientes y mi reto era oye, bueno, pues del pastel, yo quiero la mayor cantidad de pastel, ¿no? Porque regularmente ya tienen 2, 3 bancos. Entonces, ¿cómo colocarles más producto, crédito, la nómina, terminales? Pero el foco principal era crédito. Entonces era pues subirte, digamos, al ring en la parte de los créditos amortizables, revolventes y entrar en la parte de negociación. Entonces te curte mucho el banco y te da ese approach para que pues puedas negociar y que no a la primera de cambio te... Sí, pues, ¿Y era en frío, o sea, marcarles o tenías que ir y visitar era marcarles en ese tiempo, digo... Directamente al dueño. Era marcar directo a su asistente, oye, pues yo soy... Digo, por primera vez, ¿no? Ya después, ya cuando te ubican, ya ellos mismos te hablan, pero al inicio era esta parte, yo me hice muy bueno con telemarketing, con llamadas, en frío, digamos, pero eran clientes del banco.
También tenía que llevar a clientes nuevos, pero el foco principal estaba en crecer la cartera, mantener y desarrollar una cartera de clientes. Ya. Y a la par de que le ibas creciendo, ¿te iban recomendando ellos con otras empresas? Sí pasaba eso, ¿no? El que se hiciera la recomendación, o incluso entre clientes del banco, ¿no? O sea, de, oye, pues tú esta semana busca a Álvaro porque él me atiende y me atiende bien, ¿no? Entonces sí se daba ese de boca en boca. Cuando dices que vas y te tienes que poner al tú por tú, ¿no? Con el director o así, ¿cómo haces que tu esencia se ponga al tú por tú? O sea, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado hablar con directores, con empresas, y como que es un sentimiento que yo traigo, que yo sé que me puedo, como que en sí, sentirme, dice el Tony Robbins, de que te sientes así como que empoderado, ¿no? Pero para las personas que van o están empezando a tocar las puertas o así, ¿qué es aquello que debes de hacer cuando apenas vas a enfrentarte con alguien que literalmente es una guerra de palabras y el que mejor hable se lleva el pastel, ¿no? Sí, es el que mejor hable y el que mejor sustente, Antonio. Y algo que yo hacía era prepararme. Y es un básico y no falla. Prepararme antes de estar con el cliente. O sea, yo revisaba sus números, revisaba su historial. Yo ya llegaba con un dato duro y el dato duro es ya cuando lo pones en la mesa, primero demuestras que te preparaste. Y segundo, pues, ¿cómo rebates? No es un creo que estás mal o se me hace. No, oye, ya revisé, mal. Tu saldo promedio es ya te hice una corrida, mira, tú puedes alcanzar esto. Entonces, cuando el dueño, el director, directora, entendía que yo ya había hecho la tarea y que no había llegado como a lo mejor los asesores previos que llegaban como, ¿qué onda? ¿Qué necesitas? Pues no, acá era pues no es que necesitas, yo veo que esto es lo que sigue para tu empresa con nosotros, ABC. O sea, lo mejor es estar sustentado con datos realísticos y con una propuesta que realmente le vaya a funcionar. Sí. O sea, el llegar y qué necesitas para mí era perder el tiempo y perder la cita. Pero si yo ya llegaba, y hoy se sigue haciendo en Aled o en el podcast también se traduce en ventas. Para mí la parte previa es relevante. Claro, hay quien se va al extremo y le dedica 10 horas y pues también tienes que... o sea, no puedes irte al extremo en irte tan al detalle, pero sí tener el ABC para, primero, generar conversación. Sí. Segundo, demostrar autoridad y que hiciste la tarea. Y creo que cuando alguien ya valida eso, ya lo tienes más receptivo. Bueno, a ver, de lo que viste entonces, pues, ¿qué potencial ves aquí? Ya. Y ahí es donde cambia la postura del a ver qué me viene a vender al, oye, este chavo viene a ser mi asesor, a ser aliado. Sí, o sea, la idea es no verte como un vendedor, pero verte como un asesor que le vas a ayudar a tomar la mejor decisión al cliente. Sí, la famosa venta consultiva. O sea, el decir, oye, pues no vine a ver qué pesco, sino pues vengo con esto. Y por te eso voy a te pescar. quería ver y esto es lo que le veo potencial para ti. Ya. Para ti, no para mí. Primero es para ti. Y ahí cambia la conversación, cambia la postura, cambia la percepción. Y yo también compré la idea de que yo tenía en desventaja la edad. Entonces, y nos sigue pasando a ti y a mí. O sea, si estamos hoy con alguien de 55 o 60 años, de estos señores, señoras de toda la vida, pues de inicio puede haber es un choque de generación. Hay un choque y pues primera impresión y ciertos sesgos que puedan traer de nosotros, a favor o en contra. Los que sean en contra tienes que revertirlos rápido, porque si no es la continua barrera del senior contra el junior o del joven contra No, pues realmente nada más te voltean a ver hacia abajo y ellos piensan que traen más trayectoria, pero pues tú conoces muy bien lo que vendes, ¿no? Pero el balanceo te toca a ti. O sea, uno a veces, yo a veces malamente tenía oye, pues es que, no, ¿por qué me ve de arriba abajo? Que se ponga al tú por tú. No, yo tengo que lograr ponerme al tú por tú. Sí, era mi labor la que hacía que se fuera balanceando Tienes que generar la frecuencia para poder ponerte al nivel. Exacto. ¿No? Y cómo sustentando datos duros, evidencias, buenos argumentos, no verte acartonado. Y bueno, está la actitud y seguridad que pues esa no te la da el título, no la compras en la farmacia. Sí. Uno la tiene que ir desarrollando. ¿Tú ibas leyendo o investigando a la par de que comenzabas a empezar a vender? Sí, en su momento... ¿Con qué libros o con qué Fíjate que yo fui más... No, yo fui más de consumir YouTube. TED Talks, gente que admiro, Tony Robbins, ahorita que lo mencionaste, pues era verlo a él en acción y cómo persuadía, cómo
Omar Villalobos, que también es reconocido, bueno, es muy buen orador, y en su momento también yo lo consumía. Y era gente que yo admiraba y que seguía y que pues, leía su contenido, pero también entendí, y por mentores que he tenido, que yo también tenía que hacer mi propio camino, mi propio estilo, mi propia forma, mis propias fórmulas, mis propios chistes, mi propia forma de cerrar, de vender. Porque sí es también muy común ese copy-paste que uno quiere hacer y cuesta. No soy de esa escuela. Yo prefiero... Fui desarrollando mis modos, mi forma. Entendía mi ventaja injusta, como le llama Aarón Benítez, otro tipo que bueno, en estos años ha sido mentor y que ahora es buen amigo. Esa ventaja injusta, o sea, esa parte, en mi caso la altura, ¿no? Para mí pues la altura es una ventaja injusta, tengo que aprovecharla, tengo que capitalizar mi altura. ¿Tu altura es tu ventaja? Sí, mi ventaja injusta, no todos son altos, entonces eso hace que impongas. Que pueda imponer, ¿no? Entonces hay elementos que uno va entendiendo que te dan, que te suman, otros que te restan, y sobre eso vas viendo, ¿no? ¿Cómo los identificas? Por ejemplo, yo me empecé a dar cuenta que cuando hablaba, por ejemplo, en una clase o exponía, de todos estar viendo el celular me volteaban a ver. Como que yo digo, tal vez mi ventaja injusta, ¿así es? Sí. Mi ventaja injusta tal vez es mi voz, como que la potencia de mi voz. Sí. O sea, ¿cómo tú la puedes llegar a identificar? Bueno, tienes que ir calibrando y tienes que ir viendo por qué la gente voltea a verte, ¿no? O sea, haciendo qué, o diciendo qué, o qué de tu físico. A mí, oye, pues típico es, oye, estás muy alto. Sí. O sea, a lo mejor en tu caso fue, oye, tu voz me llamó la atención, o voz de locutor. Entonces, la misma gente creo que te va marcando pauta de qué ven en ti, o qué les llama la atención de ti, físico o de forma de ser. O hay algo característico, o algo, no sé, de tu ciudad de origen, o algo en donde te distingue o te ubica la gente y te da ese plus, o ese no pasas desapercibido. Y todos tienen algo, ¿no? Todos tienen algo. El punto es encontrarlo y capitalizarlo. Sí. Ya lo que para muchos puede ser algo negativo, lo pueden transformar en algo positivo y puede ser un hándicap, ¿no? Sí. ¿Qué es eso que para ti era negativo y lo transformaste en algo positivo? ¿Mío? Sí. Pues la edad. ¿La edad? Sí, o sea, había mucho tabú y mucho estigma. Y, por ejemplo, otro tema era, pues yo soy comunicólogo y mucha gente me decía, ¿qué haces en un banco? Entonces hubo un momento al inicio que me compraba pues sí, o sea, que ando revisando todos los resultados, como que era pues como no estudié eso, ¿por qué lo vendo y por qué lo hago? Entonces era algo como, pues no tengo las bases numéricas, pero entendí que o veía gente muy, muy técnica que sabía leer de la A a la Z, pero no podía conectar con el prospecto, y yo sí lo podía hacer. Entonces ahí es donde fui entendiendo dónde eran mis ventajas injustas, mi forma de llevar un proceso, cómo atender, cómo sacarle la sonrisa genuina al prospecto, cómo no tirarme al piso, no ser el vendedor rogón, que muchos usan esa técnica. A mí nunca me funcionó el, ándale, por favor, fírmame, porque si no me corren. No, jamás. Entonces yo creo que fui haciendo un camino y entendiendo que sí, que no, mis luces, mis sombras, y en donde no era experto y en donde sí. Ya, dentro de lo que haces en Aled, me comentabas que hacías mucho el tema de capacitación en ventas, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de objeciones son aquellas que se pueden aplicar en cualquier tipo de área, ¿no? Las típicas. Las típicas, o la que puedes aplicar vendiendo un seguro hasta vendiendo una inversión para Banamex, ¿no? Sí, fíjate que el tema de precio sigue siendo, en unos más marcados que otros, pero yo creo que sigue siendo todavía esa objeción medular en cuestión de lo que vendas. O sea, en los cursos que he hecho abiertos a público o en las empresas, regularmente en diagnóstico sale, pues, oye, pues perdemos mucho. O sea, nuestra principal objeción es que estás fuera de presupuesto, ¿no? En la parte B2B o en el B2C ni se diga, ¿no? Estás caro, listo, ¿no? La otra, o sea, ¿lo bajas tantito? ¿Bajas tantito el precio y aumentan tus ventas? ¿O a qué haces énfasis? No, o sea, la objeción, el por qué no me compran es precio. El cómo resolverlo es otro boleto. Pero algo muy común que recibe un vendedor, o esa frustración que tiene, es precio, ya tengo otro proveedor, no quiero cambiar, o sea, no me interesa, ya estoy casado con uno. Y el tema, pues, de no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo ni siquiera de escuchar tu llamada, ¿no? Entonces, creo que es lo más común que puede hoy un vendedor recibir. Precio, ya a lo mejor avanzado en un proceso en donde sí hubo interés y ya hubo una cotización. No tengo tiempo ni siquiera de escucharte,
O si avanzamos o medio avanzamos, está este tema de, pues, ¿para qué voy a cambiar a alguien un servicio, un producto con el cual estoy satisfecho? ¿Por qué voy a cambiarlo por ti? Ya. Entonces, yo creo que son las más comunes. ¿Y cómo haces, o dentro de la capacitación que tú realizas, cómo haces para que el mismo vendedor se quite ese bloqueo mental de que puedes vender algo súper caro si lo sabes vender bien? Lo que pasa es que también la vieja escuela, y bueno, no tan vieja, pero hoy por mucho tiempo también se intentó resolver con precio, calidad y servicio como argumentos, ¿no? Sí. Oye, pues precio, calidad y servicio son mis 3 grandes atributos, pero cuando todo el mundo dice eso, pues nos hicimos commodities todos, ¿no? Entonces, creo que un gran reto del vendedor, Antonio, y más el que va empezando, es que uno no está convencido al 100 de lo que vende, que eso claro que se nota. Sí. No te digo que tenga que ser 100%, porque hay vendedores que me dicen, no me encanta el 100 lo que vendo, pero lo vendo. Okay. Pero sí ahí tiene que haber un convencimiento. Y segundo, una base de argumentos, 60 como mínimo, Antonio. 60 como mínimo. Argumentos de venta. Porque cuando tienes 3 o 4 en cada llamada te los acabas, o en cada interacción. Tienes que tener una biblioteca de argumentos. De por qué te deben de comprar a ti. Ventajas, beneficios, datos duros, historias, evidencias, testimonios. Porque tú tienes que estar listo para esa pregunta, ¿no? Tienes que tener claro con qué material, con qué gráfica, con qué argumento, hasta la forma en cómo la vas a decir. Entonces, algo que pues me he dado cuenta es que de inicio el vendedor, cuando les digo, a ver, enlístame todos los argumentos que tienes desde que tienes enfrente al prospecto y le estás platicando de lo que vendes. Desde ahí. Y cuando hay quien no pasa de 10. Entonces ahí dices, normalmente tienes 3, ¿no? Pues tienes los 1, 3 de 2, batalla. 3. Tienes los 3. Fue lo que te dijeron en la empresa que tenías que decir. Sí. Pero ni siquiera tienes claro o entendido cómo manejar la ofrección, cómo manejar precio, tu propuesta de valor, el diferencial. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el banco, yo fui a otros bancos como prospecto para entender cómo ellos vendían. Competía, claro. Y yo tenía una tabla que también del banco nos daba información de, a ver, si yo estoy con un prospecto y me está diciendo, o un cliente que tiene estos 2 bancos, yo tenía que entender esos 2 bancos en qué era mejor y en qué no. Para tú entender la forma en cómo dar al cliente cuando prefiere a ellos. Sí. Ya. Entonces, de repente, pues no revisamos a la competencia, no revisamos el mercado, no hacemos mystery shopper, no nos metemos de fondo a entender esto que vendo, en qué soy mejor, en qué no, en qué compito, en qué no compito. Pero ahí entramos en algo, Antonio, donde yo le llamo el vendedor estratégico. Sí. Hay muchos operativos, hay muchos que solo pues doy mi pitch y cierro y listo. Se quedan cortitos en su labor comercial. Hoy un vendedor tiene que tener mucho más que eso. Tiene que tener capacidad de análisis, pensamiento crítico, tiene que tener bagaje en cuestión de contenido. Deja tu comercial, entender que temas de conversación, con qué rompes el hielo, a quién tienes enfrente, qué le vas a hablar, qué le vas a preguntar, ¿sí? ¿Qué le vas a decir cuando te diga, oye, puedes hacerme descuento o no? Condiciones de negociación. O sea, hay muchos elementos que hoy por hoy, para realmente pasar del montón, te tienes que preparar y entender para poder competir. Ni siquiera te estoy diciendo que con eso ya cierras. Hay variables que tienes que ir puliendo y entendiendo de tu industria, de tu cliente, de tu cartera, de tu empresa. Sí. Pero ¿qué quiere el vendedor? Pues el vendedor quiere nada más estar que llegue cerrando, el billete. Que llegue y facturar y comisionar. ¿Y eso no debería ser lo correcto para el vendedor? Bueno, es que hoy el vendedor tiene que ser integral. Ya. Hoy el vendedor se tiene que fijar hoy tiene que entender storytelling, que lleva 10 años ese concepto, pero sí. Hablas con un vendedor y de repente es que eso no me toca, eso le toca a marketing o a los que hacen ads. Ya. No, también tú también tienes que entender de storytelling, también tienes que entender números. Sí. Y entonces, de repente, por muchos años a lo mejor el tema era que el vendedor solo metía el gol y solo era el que... Pero no se la pasaba ni nada, solamente le ponían el penalti. Y listo. Pero ahora tienes que hacer más labor. Sí. Y también, ¿no? ¿Quieres crecer en la empresa? Necesitas ser más integral. ¿No quieres crecer? ¿Quieres emprender? También necesitas esas habilidades, desarrollarlas, porque cuando sales, pues ya no solo eres vendedor. Sí. Ya necesitas entender otras cosas del negocio. Entonces, tanto por comisionar más, tanto por crecer, tanto por lo que quieras, es importante que te hagas integral. Sí. Sí, fíjate que, por ejemplo, yo dentro de la empresa de Andrómeda tenemos 4 vendedores. Bueno, conmigo 5, pero realmente son 4 las personas que están vendiendo constantemente. Que tú lo haces muy bien, por cierto. ¿Yo vender? Sí. ¿Por qué?
Nada más. Sí, con las 2-3 veces que hemos platicado se nota que la parte comercial la traes muy, a lo mejor muy sutil, no tan marcada de cómprame, pero sí lo traes la vena comercial, ¿te gusta, no? Sí, no, me encanta, o sea, yo me podría dedicar a las ventas, pero pues ahorita me estoy dedicando a crecer el negocio, ¿no? El negocio. Y me dedico a capacitar a los vendedores. Y algo que yo sí empecé a notar fue que las personas, más bien los vendedores, pues estaban clavando mucho en la lana. Oye, y hoy tenemos que meter a 3, y mañana 4, y mañana 5, y así, ¿no? Y entonces lo que hice fue, espérame, ¿no? Porque si te das por la lana, pues realmente te pierdes el foco de lo que es todo, ¿no? Claro. Entonces lo que hice fue meterlos adentro de la empresa, trabajan sobre su sueldo fijo, hacen labores de la empresa, y en ciertas horas del día venden. Pero como están adentro de la empresa y conocen todo a profundidad, pues se puede decir que los 60 argumentos se los saben de izquierda a derecha. Claro. ¿No? Sí, les da más fuerza cuando están frente al cliente. Ahora, ojo, habrá que ver con cada empresa y del tamaño y circunstancia qué etapas de la venta tiene que cubrir un vendedor. Porque también, pues no es lo mismo cuando solo te encargas de ser el que hace la negociación y el cierre a, oye, también tengo que cotizar, también tengo que ir a las citas. Habrá que entender de todo el proceso comercial, en qué etapa entra el vendedor y en cuáles no. Ahí podríamos entrar en N formas de cómo he visto que en las empresas se manejan. Unas bien y otras no tanto. Pero sí es importante que el vendedor conozca no solo de su rubro, no solo de... Tú vas a... O sea, tiene que saber ir a eventos, conectar en frío. De repente se malacostumbra, entre comillas, igual y tú lo haces, pero a los vendedores donde pues solo se le dan los leads ya calificados. Sí. Y entonces pues ya les toman la llamada o el mensaje y ya la cita está casi armada. Pero de repente cuando le dices, oye, si no hay leads, ¿qué haces para generar? De repente se quedan como que... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí. Entonces, porque están acostumbrados a que se los des en bandeja de plata. En bandeja de plata. Muy a favor de eso, pero también a favor de que tenga la capacidad de desde cero crear también ellos leads. De conectar en una red como LinkedIn, de manejarse en networkings, de manejarse en eventos donde tú y yo nos conocimos, donde sepan también empezar de cero y crear conversaciones e incomodarse. Yo creo que aquí la clave más que nada, yo creo que es incomodarse, porque la misma incomodidad, aunque te den el punto clave que es el lead en bandeja de plata, si rompes ese fragmento de incomodidad, puedes manejar cualquier lead en bandeja de plata. No, y si sabes hacer llamadas en frío, cualquier otro proceso comercial, estás del otro lado. Porque hoy que alguien en frío te diga, sí, está bien, no te pedí la llamada y me hablas y me interesé y avancé contigo, que es la escuela que yo fui forjando en su momento. O sea, yo entendí o aprendí cómo desde cero crear una conexión y crear un cliente. Pero bueno, me queda claro que los tiempos son otros, son otras estrategias, otras formas. Pero al final yo considero que, por ejemplo, cuando yo empecé a vender Andrómeda, yo lo que hacía eran 100 mensajes en frío al día. Ok. Hice 100 mensajes en frío al día por 6 meses. Diarios. Y me di cuenta que casi nadie me contestaba. Pero el que me contestaba, haz de cuenta que nada más tenía un tiro. O sea, haz de cuenta que, ponle que decían me contestaba uno. Pues órale, nada más tenía un tiro, ¿no? Y así fue como fuimos creciendo. Y ahorita tenemos la estrategia de leads calificados en bandeja de plata. Pero, pues se puede decir que mi escuela fue también pura llamadas en frío. Talachero lo que le... Oye, regresando un poquito a tu historia de vida. Sí. Entras ya te sales de Banamex. Decides crear a LED. ¿Qué es lo primero que empiezas a vender? Bueno, estaba yo muy enfocado con capacitación, a mandos medios, a ejecutivos, programas de telemarketing y demás. Estaba muy orientado al vendedor. Ya después, conforme fui avanzando, el que me contrataba, que pues era el microempresario, los directores de la pyme, decían, oye, ¿para nosotros qué tienes? ¿No? Entonces, de ahí empiezo a pulir la parte de mentoría comercial, ¿sí? Que era como, pues con el mando medio para arriba, tener un programa no tanto de capacitación, sino de mentoría, de definir oportunidades, y sobre eso, en un proceso de mentoría es más, bueno, Antonio, vas a hacer esto y esto, ABC, ¿no? O sea, es como acortar tu curva en alguna problemática. Y en pandemia desarrollo mucho la parte de consultoría, que como te platicaba, para mí es meterse en las tuberías, es irse más a fondo, ya es ver no solo el tema del vendedor, sino todo lo que tiene que ver con el área comercial, lo estratégico, lo operativo. Porque la mentoría es más personal, ¿no? Sí, es uno a uno, pero la consultoría al año 2, yo creo, de Ale, es cuando empiezo a entender que por ahí también podía ser más profundo el impacto
Y ya no solo estar con el centro delantero, sino en términos de fútbol, ¿no? Sino también estar con el mediocampista, el defensor, con el DT, con el presidente. O sea, entiendes que no solo es el delantero el que hay que habilitar. Entonces, todos los jugadores. Sí, todas las posiciones y, insisto, no solo los que están en el campo, sino los que están fuera del campo. Entonces empezamos a entender que había que estar con los directores, con los dueños, con los socios. Y ahí es donde la consultoría entra, ¿no? Entonces, capacitación y consultoría, pues son hermanitas, pero son para distintos, digamos, puestos. Regularmente la capacitación, pues, es para el gerente o para el vendedor. Pero la mentoría o la consultoría, ellos casi no se meten en eso, porque pues, ellos están más ejecutando. Hay que estar con los que hacen la planeación, la estrategia, los que están viendo presupuestos, los que están viendo en 3, 4 años de qué va a ser el negocio. Entonces, es bien interesante porque ahora sí es... no es tan sexy como la capacitación, pero sí es un proceso que hay empresas que dicen, esto es lo que quiero, o sea, arrastrar el lápiz y preguntarme lo que nunca me he preguntado respecto a mi negocio. Porque estás en el rush y porque estás operando y porque estás apagando fuegos. Y de repente volteas y es oye, pues no termino de construir o consolidar. La famosa institucionalización de la empresa, ¿no? Que para mí es un término muy ambicioso, que muchas empresas lo tienen, pero no saben cómo tener esa parte ya más formal, no tan empírica, más de análisis y no estar como reactivo, sino proactivo. Fíjate que yo hice dentro del TEC se les llamaba concentraciones. Hice una concentración en institucionalización de las empresas. Ok. ¿Qué tal? Bien, la verdad muy bien. Digo, casi la trueno, pero me fue bien. No le caía tan bien a la maestra, yo creo. Ok. Pero algo que me gustaría preguntarte es, después de haber analizado a diferentes empresas, ¿sí? ¿Cuál es el común denominador del problema que tienen? O sea, ¿dónde dices, mira, normalmente ya sé que si volteo acá, puede que el problema esté ahí? ¿O cada empresa es diferente? Fíjate que cada empresa es diferente, pero algo muy común y que también fue una de las grandes como revelaciones, entre comillas, o medio ya sabía, pero ya cuando lo empiezas a validar con las empresas, es que no traen el nivel o el estándar que debe de tener por tamaño de empresa o por ventas en la parte de finanzas. Y entonces de repente era oye, ¿por qué tienes 10 vendedores en vez de 15? ¿O por qué tienes 10 vendedores en vez de... ¿por qué no tienes 5? O, oye, tu presupuesto, ¿cuánto vas a vender? No, pues le agregué un 15% sobre el año anterior y listo. Por eso, pero ¿por qué un 15? ¿Por qué en un 20? ¿Por qué en un 10? Entonces empezamos a entender... Son los KPIs. No, deja tú los KPIs, o sea, una claridad de actualización de reportes financieros, de entender cuánta utilidad hay. Una empresa en su momento nos decía, oye, es que llevamos 10 años y no nos hemos repartido dividendos, por ejemplo. O no tengo claridad en mi inventario, si el inventario que tengo es el correcto o no. No sé si puedo tener o no un gerente comercial, si me da o no el número. Y aquí vas entendiendo que con los años las decisiones... fueron más por feeling, algunas muy buenas, y hay gente que no necesita necesariamente el reporte a detalle para entender el negocio y tienen muy calibrado el qué da y qué no da y la utilidad, pero muy al aire, o está todo en la mente de los socios, pero no ha permeado. Entonces, algo que nos encontramos y que creo que dimos en el clavo y seguimos dando en el clavo es decir, ok, no vendes, o vendes mucho y traes crecimiento o no estás vendiendo. Pero cuando empezamos a abrir los cajones de finanzas y todo lo que eso conlleva, ahí hay caos. Entonces, ese caos, dices, ya lo entiendes por qué comercial está así o toda la empresa, porque aquí no hay orden. ¿Sí? Olvídate de balances, tener mensualmente una claridad de lo que está entrando y saliendo. Para empezar, y si el negocio es negocio, ¿y cuánto? Ahí no sabes toda la oportunidad que nos encontramos y que entendimos que había que resolver eso para poder de ahí tomar decisiones comerciales. Incluso si valía la pena o no tener a LED. También, o sea, entender cuánto puedes pagarle a un proveedor externo para que esté contigo. Entonces, el tema de números, muchos le sacan la vuelta, o es porque me encanta la arquitectura, me encanta mi profesión, veterinario, pero números solo creen que es que una contadora les defina cuánto hay que pagar de impuestos y tan. Y no se meten a analizar, Antonio. Entonces,
les encanta su profesión, pero... Sí. Les encanta lo que hacen, pero no saben si es sostenible. Sí. O bueno, ellos piensan que es sostenible. Piensan porque llevan 10 años y porque... Pero luego voltean y dicen, oye, hemos generado más de 10 millones, pero tenemos 200,000 nada más en la bolsa. Exacto. O no sé dónde están esos 200. Ya. ¿Sí? O se trae un caos en un momento. Siempre es vender más, vender más. Hemos tenido empresas que han vendido lo mismo de un año a otro, pero la utilidad se duplicó. Entonces... ahí entendieron que no solo era vender más, sino estructurar bien los costos para que la utilidad, vendiendo lo mismo, sea mayor. Y ahí cambia todo, ¿no? Entonces, ¿y cómo logras eso? Digo, yo sé que es un proceso pues arduo, es un proceso, ¿no? pero cuando entiendes la lectura de tu empresa o tienes una radiografía tal cual de así opera mi empresa, así gasto, que es como cuando uno hace en la parte personal, o sea, cuando uno detalla y entiende, oye, a ver, ¿qué categoría se me va más mis ingresos, no? Pues el 50% se te va en esto. Ah, bueno, oye, ¿cómo le hago para bajarle al 40%? No, pues tienes que hacer A, B, C. Entonces, sí es como un tema de primero entender dónde estoy parado, dónde quiero estar y qué tengo que hacer, o ese gap. Para llegar ahí y qué tengo que ajustar o qué decisiones tengo que tomar financieramente para mi negocio. Porque pues sí, entiendo que siempre es muy sexy decir quiero vender más y más y más. Pues sí, pero a veces vender más hasta puede resultar contraproducente para la empresa. Sí, porque entre más vendes, tal vez necesites más personal y te queda la misma ganancia que si hubieras tenido 10 clientes que si tuvieras 100, ¿no? Puede haber más caos, ¿no? Puede haber más desfase o de repente ya, mientras más vendo, más en rojo estoy, más grande se hace la bronca. Entonces, sí, eso para mí fue como... un gran descubrimiento ya cuando empezamos tal cual a meternos a la consultoría, porque te digo, en capacitación pues solo era llegar con el gerente y con el vendedor, pero no tenía yo toda la foto. Cuando yo como consultor empiezo a entender toda la foto de la empresa y todos los elementos que hay que revisar, es armar un rompecabezas y decir, oye, a ver, listo, este es el rompecabezas de la empresa, así está la radiografía, aquí está rojo, aquí está la fuga, aquí está más crítico, y sobre eso tener la capacidad de priorizar. Porque luego hay 25 problemas y todos los queremos resolver al día siguiente, ¿no? Al final funcionas tú como un detective, ¿no? Sí. Que tiene que encontrar el problema dentro de la empresa. Sí, yo le llamo que somos doctores al inicio. Sí, claro. ¿no? La labor de diagnosticar, de entender y luego de priorizar. Eso para mí es clave. Eso no es un tema menor. O sea, el tener también la capacidad de decir, bueno, de todo esto que te duele, vamos a empezar con esto en conjunto. O sea, vamos a priorizar y a definir de las 40 cosas que te duelen, ¿cuáles son las 5 más dolorosas? Y vámonos con la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. O sea, ahí es donde... Te vas de una en una. Pues sí, habrá que cada una irla... Pero es lo más crítico. Pues es como si entras a una casa y hay 20 fugas. Bueno, pues ¿cuál es la primera fuga que voy a tapar? Bueno, pues tienes que tener esa capacidad y también el orden. Porque no puedes tapar todas las fugas. No te da, porque está la operación, porque está el día a día, porque está el cliente, porque ahí... todos los días operas, no es como que déjame cierro el negocio y vuelvo en 6 meses ya con todas mis fugas arregladas. El tema es que a la par de operar tienes que estar arreglando o evolucionando, ¿no? Sí. ¿Qué consideras que, por ejemplo, es el mayor problema cuando te enfrentas a las personas dentro de una empresa y les das como este problema que, oye, aquí está tu problema, y ellos no lo quieren ver? O sea, porque me imagino que es como, ¿por qué me vienes a decir eso? ¿Sí me explico? O sea, como que choca el ego, ¿no? Choca el ego, más trabajo. O sea, vienes a darme más trabajo del que ya tengo. Y porque ellos no te dimensionan, porque malamente, Antonio, creo que luego en las empresas, pues cada quien ve su rebanada de pastel. Cada quien ve su cuadrito. El único que está viendo todo es dirección. Y dirección, pues se frustra porque dice, oye, pues yo veo aquí, entiendo lo que duele, pero el de marketing solo ve lo suyo. Y no se trata que el marketing tenga que ver lo de todo el negocio, pero hay que encontrar la forma de que la gente entienda que, o sea, que se suba tantito no vea solo su parte y entienda, oye, pues hay más impacto en lo que hago y dejo de hacer. Un tema de cultura, hay muchos elementos que en el día a día se tienen que estar puliendo, la forma en cómo se llevan las juntas, en cómo se reconoce a la gente, en cómo se premia. Pero sí algo que nosotros vivimos es de inicio pues, ¿por qué vienes tú a decirme que está mal? Y luego tú me vas a ayudar a solucionarlo. ¿Por qué tú? ¿No? Entonces entra esta parte que bien mencionas del ego, de la renuencia, del que flojera o no ven
No tienen comprado el que puede ocurrir cuando las cosas se hacen de otra forma. Yeah. Y ahí es donde es una labor fuerte. Implementar con consultores externos o de manera propia es todo un reto. Es lo que más te puedo decir, que cuando hablas con la gente, con los directores, los dueños, te dicen implementar un cambio puede pesar mucho. Porque hay mucha resistencia al cambio. No me muevas de mi cuadro, ya lo tengo dominado. ¿Para qué me vas a pedir que haga esto nuevo o esto diferente? ¿No? Ya ni se diga de cosas tecnológicas, ya ni se diga de inteligencia artificial, ya ni se diga de procesos. De repente es como es como si, un ejemplo burdo, pero pues te cambie la ruta de tu casa para acá, la de siempre, y ahora te diga, te vas a ir por otra ruta. ¿Pero por qué? No, pues es que esta ruta te conviene más, pero llevo un año yéndome por este camino. Sí. ¿Por qué el otro? Entonces ya el que lo prueben y el que se den cuenta de por qué vale la pena probar el otro camino y que da más beneficio, bla, 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 ahí es donde puedes empezar a tener a la gente más abierta. Ya. Sí. Pero tu trabajo termina en, mira, yo te propongo esto. No, también implementamos. O termina en, yo también lo implemento. Ayudamos a implementar. O sea, no somos parte de la nómina de la empresa. Creo que puede ser un error que un consultor ya se quede fijo o ya casi le dan también su acceso. O sea, creo que el reto es ayudar a implementar, no quedarte solo en el diagnóstico y en priorizar, ¿sí? Incluso en tu caso también, o sea, que la empresa absorba lo que estás haciendo, lo entienda, ¿sí? Y que tenga la capacidad de por su cuenta desarrollar el músculo. Ya. Porque si no es una continua dependencia del jefe. Sí, de que lo que diga el jefe es lo que tenemos que hacer. Sí. O al proveedor, ¿no? Sí, claro. En nuestro caso, a nosotros nos interesa que apliquen lo que... Sí, porque si te sales y luego ya te fuiste y ya estás en otro proyecto y te hablan, oye, ¿cómo le hago? Oye, pero ya te dejé todas las instrucciones, exacto, ¿no? Entonces el tema es la implementación y cómo lograrla. Con formatos, con muchas cosas que han ido cambiando y van a seguir cambiando, pero el reto es, sí, que haya una evolución, pero que esa evolución se quede en la empresa. Que ahí crezca, que ahí florezca, que ya no me pidas apoyo en algo que hace un año yo te dije cómo y que te expliqué y que tú lo hiciste. Sí. O sea, porque si no es pues una dependencia, si no está LED o si no está el consultor, estamos como antes. Sí, no, por ejemplo, de que llega y ni ya vienen los consultores, pónganse a trabajar, ¿no? Sí. O sea, porque pueden decir cualquier cosa. ¿Cómo ayudas tú a lidiar con los problemas? Ya no tanto de la empresa, sino de manera cultural. O sea, ¿cómo logras ayudar a las empresas a tener una buena cultura organizacional? Bueno, ahí tenemos aliados. O sea, hay algunos casos donde hemos visto que sí también conviene. Tenemos aliados de empresas que se enfocan 100% en la parte de recurso humano. Nosotros que estamos en lo comercial tenemos cierto alcance y ahí hemos oye, ¿sabes qué? Veo que estas oportunidades o ya requieres una persona fija que se enfoque en esto y que lleve, o sea, es como aquí está ya la lista, ya está la descripción de puesto, pero estamos ahí en full en tu empresa, ¿no? Hay 2 puestos que regularmente nos toca a nosotros sugerir y luego ya vivir el proceso de onboarding y de que contraten. Gerente comercial y gerente de recursos humanos. Okay. Son los 2 puestos. Mandos medios, sí, que ya hay empresas que le digo, ya requieres por tu tamaño y por tu... ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de tener a alguien que está a cargo? O sea, vaya, ¿cuál es la descripción correcta de un gerente comercial? Bueno, híjole, esa es la gran pregunta. Dime. Sí, me imagino que es como que le dice, sí, implementa un gerente comercial a una empresa, pero va a decir, pues, ¿qué es eso, no? O sea, ¿para qué o qué va a hacer? ¿Qué es lo que normalmente hace? Sí, mira, lo que pasa en micros y pequeñas mayormente es que al no haber un mando medio, pues sigue siendo el comercial directo con dirección. O sea, no es como que pues todo voy con la dueña, todo voy con el dueño, ¿sí? Que regularmente pues también sigue operando, ¿no? Sí. Pero llega un punto donde si ya dirección quiere delegar y ya se quiere como que ver otros temas que ya no sean tan operativos, ahí ya requiere la figura de un mando medio, de un gerente. El gerente que vea la parte operativa con su equipo, pero también la parte estratégica. ¿Pero no funge como un COO? No, yo lo vería... No, yo lo que veo es... Llega un punto en donde... y seguro también Dani te lo dicen. O sea, llega el empresario y te dice, oye, quiero más tiempo. Sí. Ya el negocio lo quiero, pero ya lo quiero ir soltando. Pues el primer gran reto es ir desarrollando mandos medios.
mandos medios. Gente que, o sea, el gerente, ya ni hablemos de directora comercial, que en ciertas ya empresas ya ese es el requerimiento. O sea, ya tienes a un gerente y ahora requieres a un directora comercial, pero ese es otro perfil. Para mí el gerente es el que tiene la capacidad de llevar a un equipo comercial para darle retroalimentación, para revisar sus indicadores, para llevar juntas, negociar con ciertos clientes VIP, a lo mejor manejar algo de cartera también, y que tenga la capacidad de bajar la señal de todo lo que dirección le está pidiendo, y es digamos, ahí el que ve por el vendedor, pero también ve por dirección y está en medio. Puede ser muy... Yo respeto mucho al gerente, yo lo llegué a hacer hasta cierto punto en el banco, pero la figura del gerente comercial es para mí medular en cómo puede ir viviendo los dos mundos, el mundo estratégico con dirección y el mundo operativo con su equipo. Ya, es como o sea, es el parteaguas en que, oye, ok, se está haciendo el trabajo bien, pero el trabajo bien sí tiene que ir alineado a la visión que estamos haciendo. Sí, entonces, y a presupuestos y a estrategias. O sea, es como el mediador de ambas partes. El mediador. Él vive los dos mundos. Ya. Entonces también hay gerentes que, pues hay muchos que son más operativos, y entonces les puede costar con dirección porque son muy operativos. A veces es muy tentador que se conviertan en un vendedor más los gerentes, ¿no? Y hay gerentes que pueden ser muy estratégicos, que puede el equipo sentirlo muy ajeno porque es más de escritorio. Entonces el reto es que pueda combinar o entender qué necesita el negocio. Si es la parte estratégica y más la parte operativa, y que quiere dirección. Tengo un curso para mandos medios que doy en el World Trade Center de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y me encanta cómo ha ido ese curso evolucionando, y yo también le he ido metiendo y quitando, pero de cómo los dilemas que vive un gerente comercial, y que de repente es que me mandan doble o triple señal dirección y no sé cómo ponerme hablando, como hablábamos hace rato, al tú por tú con dirección. Sí. Y entonces ese es el reto, el gerente entender en qué tengo que ser estratégico y en qué tengo que ser operativo. Pero respondiendo a una pregunta que me hacías de la transformación cultural y demás, esos dos puestos para mí son medulares. Habrá más, pero RH, el gerente de RH, gerente comercial, para mí son pieza clave para comenzar a transformar la organización en muchos aspectos, procesos, en reportería, en cómo se llevan las juntas y demás. Habrá que entender tamaño de empresa, habrá que entender cuánto venden, ¿sí? A lo mejor nos escucha alguien que está en un corporativo y pues dice, esto no aplica, pero yo te hablo más con pymes, más la pequeña que la mediana, la parte de formalizar mandos medios y de tener una figura fuerte, sólida de RH, que tenga también facultades con dirección en tomas de decisión, ahí puede ser más relevante un cambio, una transformación. Cuando dices gerente comercial, ¿qué son estas 5 claves más bien, cuáles son las claves importantes para poder implementar un gerente comercial? O sea, ¿qué es lo que sí o sí debes de hacer previo a contratar a uno? Previo a contratar, bueno, tener muy claro su descripción de puesto, tener muy claro cómo va a ser su onboarding, eso con el gerente y con cualquier persona, sus primeros 90 días, qué tiene que hacer, qué tiene que entender. ¿Sí? ¿Qué tipo? El perfil de un gerente comercial y a quién quiero en el mercado. Muchos se lo saltan y solo le piden a la agencia, oye, tráeme un gerente. Oye, ¿cómo lo quieres? No, pues tráeme un gerente que tenga experiencia ya. No, hay más detalles que validar. Okay. Su perfil, su experiencia, qué le vas a pedir, cómo va a ser la comunicación con dirección, qué quieres que haga con el equipo. Entonces, esa parte tiene que estar muy clara en la entrevista, en el proceso de selección, y un proceso de onboarding sólido. Después, hay algo que también muchas empresas les duele o no lo han actualizado, 2 cosas, indicadores y esquemas de compensación. Okay. Como a veces es la primera vez también que van a tener un gerente, cómo es el fijo y la variable, pues es un buen tema de definir. Y qué le voy a pedir indicador, dónde voy a entender que fue una inversión y no fue un gasto. Y otra vez son números, y otra vez son proyecciones, y otra vez es qué cuota le pido, cómo va a ser. Sí, o sea, realmente tiene que haber una preparación muy fuerte previo a... Si no, puede convertirse en un dolor de cabeza. Ya tengo a la persona, ya tengo la silla ocupada, ya le estoy pagando, pero todavía no sé qué hace. No sé qué pedirle, no sé qué hace. Si lo veo en escritorio, luego le digo que salga a vender, pero si solo se la pasa vendiendo, pues ¿qué va a analizar? Entonces, ese mundo, te digo, es un puesto muy... ¿cómo te diré? Muy castigado hasta cierto punto porque demanda para mí de los dos, lo operativo y lo estratégico. Sí, la balanza. La balanza famosa es compleja para que un gerente pueda tener la capacidad de llevar la parte estratégica con dirección
y con otros pares, porque también tiene que tender puentes con otras áreas, con marketing, con compras, con finanzas. O sea, tiene también que tener esa capacidad de hacer equipo interno, pero también tener al equipo contento y darle retro y que cumplan sus cuotas y negociar con ellos y también con clientes y la parte operativa. ¿Cuál es la diferencia entre negociar con un cliente y negociar con un empleado para que el empleado también esté contento? Pues las bases son las mismas, pero al final también de repente solo nos enfocamos o en negociar con el cliente y uno no entiende que también hay que negociar de manera interna, ¿no? Y también hay que tenderle puentes. Sí. Esta fama que se tiene de que marketing y ventas no se llevan, o que marketing dice aquí están los leads y ventas dice no funcionan tus leads, pero no hay simbiosis. Tiene que haber simbiosis. Tiene que haber, y con otras áreas también. Entonces, nos ha tocado vivir el proceso donde se integra un gerente, una gerente, y parte del reto es, oye, mira, las ventas van caminando de alguna otra forma, pero hay que hacer negociaciones internas de tiempos de respuesta, de ubicar en la cadena de valor dónde estoy parado, qué duele, por qué nos tardamos tanto en entregar cotizaciones, o por qué nos tardamos tanto en entregar el producto, en qué partes del proceso están no están definidas o claras de quién hace qué. Entonces, si hay que negociar, hay que sentarse y hay que, con otras áreas, llegar a nuevos acuerdos. Sí. Entonces, a veces es más retador, o tienes que empezar negociando de manera interna y con tu mismo equipo, que tu equipo se convenza también. Así como yo te decía hace rato que con el cliente tienes que llegar con evidencia y con datos duros, también con tu equipo, y llegar y decir, oye, en un año has cobrado 3 veces, o este es tu salario promedio, estás a nada de reprobar, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, cuando llegas también con los vendedores, con estadísticas, con indicadores, tienes que llegar también con datos. Con datos y con evidencias de, oye, pues hay que mejorar en esto. Otra vez, proyectar esa preparación, y que no solo es ¿qué onda, Antonio? ¿Qué vas a hacer hoy? Listo, pues aquí estoy para lo que necesites. Eres muy caro como para nada más hacer eso. O sea, es más que eso. Hay muchos elementos que poner en la mesa como un gerente. Sí. Cuando dices que empezaste vendiendo lo que viene siendo era ventas y consultoría, ¿sí? Luego migraste... Capacitación. Y capacitación. De la capacitación no hemos hablado. Platícame un poquito de cómo llevan a cabo la capacitación. Fíjate que también algo que yo empiezo a ver, ya entendía del mercado, es pues que es muy común estas capacitaciones donde está el temario y ya está todo armado. Yo las he dado, no te voy a decir que no, ese esquema, pero soy más partidario también de crearle el temario a la empresa, a partir de entender qué ocurre. ¿Sí? Porque son tantos temas en comerciales que se pueden ver que hay que entender pues cuál es el más crítico, así como en consultoría, también en capacitación. O sea, de repente, ¿de qué sirve que vaya a tu empresa a explicarte prospección cuando tienes 1000 prospectos ahí? No, que tienes 1000 prospectos ahí. Entonces, pues tú te vas a aburrir conmigo, vas a decir, Álvaro, es que mi problema no es prospección, mi problema es la cotización. Sí, porque puedo tener muchos prospectos, pero no sé cómo venderles bien. Imagínate que yo llego contigo y te voy a enseñar a cómo prospectar. Tú me vas a decir, pues ¿cómo nos saltamos eso? O sea, eso ya me lo sé. Entonces, como tal, tú realizas un temario. Sí, se construye el temario a partir de entender, bueno, a ver, de todo lo de ventas y de todo lo que ocurre detrás de cámaras y frente a cámaras, qué es lo que más duele. Entonces, sí se trata de llegar con los temas más críticos, los que entendemos que por ahí es. Y la capacitación también ha cambiado, ¿sí? Hoy tienes que, pues esa parte de educar y entretener, pues sí está. Sí. Nos guste o no, a mí me gusta, pero... Y la retención también está fatal. Sí. O sea, tienes que entretenerlos, hacerlos reír, compartirles algo de valor, hacer que lloren para que se vuelvan a enfocar. Y que no se sientan en la escuela, por ejemplo, más con los centennials. O sea, si tú hablas de la tarea... Digo, cualquier generación, pero se les bota. Hoy tenemos que tenerlos entretenidos, tenemos que tenerlos activos. Si son jóvenes, pues qué herramienta, qué dinámica ponerles. No tratarlos como niñitos, pero tampoco, o sea, hay muchos... Tampoco como directores. Sí, hay muchos... El tema es generar reflexión, entretenerlos, pero también cómo lo conectas. Esta parte es que estuvo muy padre y muy divertida, pues sí, pero el reto para mí, o lo que deja es qué aplicaste al otro día, qué probaste. Entonces sí hay retos en capacitación,
en donde nosotros los hemos vivido y hemos tenido también que entender al mercado, a las diferentes generaciones, qué darles. En los team buildings nos pasa que también hacemos team buildings, pero la capacitación comercial, ¿cómo la hacemos? Ya no solo es dinámica, o sea, ya no solo es que fue dinámica y poca teoría, es más que eso. Es más que eso. ¿Qué es? O sea, es una mezcla de, o sea, sí generar ese inquietud. Es el combo de todo. Sí, o sea, sí, incomodarlos es incomodarlos, pero no de más, porque si no, entonces se hace una capacitación tensa. Motivarlos, pero también dices, pero pues tú también te tienes que motivar por tu cuenta. Sí. Darles, ponerles elementos nuevos en la mesa. Imagínate a alguien que lleva 15 años vendiendo en la empresa. O sea, ¿cuántas capacitaciones ha habido para empezar? ¿Por qué te va a hacer caso a ti? ¿Cómo vas a cambiarlo tú? ¿No? O alguien que va empezando en ventas y que todo es nuevo. Entonces sí se trata también de entender a qué grupo vamos a tener, qué contenido es, qué tipo de empresa es, qué industria, y sobre eso pues poder meter todos esos ingredientes y generar una capacitación justo a lo que la empresa requiere, ¿no? Entonces hay muchos retos en consultoría y en capacitación que no son los mismos que hace 5 años, que hace 10. ¿Cómo evoluciona a la par de la sociedad lo que viene siendo la consultoría y la capacitación? Sí, buena pregunta. Digo, con los años también vas entendiendo... Tienes que ir aplicando las nuevas estrategias, sí, ¿no? Pero vas entendiendo con los años que sí funciona y que no. Yo te diría, por ejemplo, en la implementación hemos probado muchas cosas para que la implementación sí se dé o que la capacitación tenga ese impacto. Sí. Pero un reto una cruz que uno carga como consultor o como capacitador es que yo también tengo que estar aprendiendo, yo también tengo que estar de alumno, digamos, y invertirle en contenido que a mí me sirva para ser mejor consultor. En tu caso, tú tienes que estar yendo a ciertos eventos de cajón para conocer tendencias, lo que viene y demás. Sí. Bueno, el reto de nosotros es no quedarnos obsoletos, no quedarnos pues arcaicos, ¿no? Quedarme como... Sí, claro, tienes que ir evolucionando junto a la par. Y ahí, por ejemplo... Yo hasta en broma lo digo, hasta los chistes tienen que ser otros. Sí. Tengo que cambiar los chistes, o sea, tienes que estar... constantemente en lo que viene siendo prueba y error de lo que se viene aplicando. En diseño... Porque desde la misma venta, o sea, la venta que tal vez te funcionaba hace 2 años, tal vez ahorita ya no te funciona. Los tiempos, a lo mejor antes, oye, no sé, en una semana ya decidieron, ¿no? Ya son otros los tiempos, el perfil con el que estás, la edad, cómo entretenerlos cuando les estás haciendo una propuesta. Ni siquiera deja todo el servicio. La propuesta, cómo hacerla entretenida, que le entiendan, visual, qué ejemplos poner. Sí, la misma presentación que le vas a poner. Todo. Entonces, hoy yo lo vivo contigo, ¿no? O sea, tú tienes, lo he vivido cuando he interactuado contigo. Entiendo que traes otra línea, otra forma de procesar, otra forma de platicar, de entender, de absorber. Sí. Entonces, pues yo me toca adaptar a ti. Y si tengo enfrente a uno de 55, me toca adaptarle 55 y entender cómo es su proceso, sus tiempos, su toma de decisión. Ahí es donde, o sea, el reto, lo he dicho, camaleónico, es un término. O sea, el gerente, el vendedor, el director, el puesto que tengas, tienes que ser camaleónico, tienes que ser integral, tienes que dominar más de lo que crees que tienes que dominar y entender, porque eso marca la diferencia. Sí, si tienes una persona de 25 y una persona de 50, que es aquello que sabes que si lo dices así o expresas así o le compartes así, ambos van a entender. ¿Cómo haces ese clic, que hagan clic con lo que tú les enseñas o las capacitaciones que das? Pues primero que te vean auténtico. Yo te diría, o sea, la gente se da cuenta cuando hay autenticidad, cuando hay pasión, cuando hay gusto por lo que se hace. Eso yo creo que el de 25 y 50 lo va a notar, ¿no? Ahora, si te ven flexible y adaptándote, cambia también, los puedes tener con más apertura. Entonces creo que hay más un tema de percepción, de feeling, de caer bien, digo, en términos de hasta podemos sentar de si conecto o no contigo, tu energía y demás, pero primero, o sea, el de 25 y el 50 van a valorar eso. Okay. Ya los comos y ya el contenido y las herramientas. Sí, tiene que ser medio personalizado. Ahí sí, ¿no? Tiene que ser, porque al de 50 no le puedo enseñar igual que al de 25. E incluso te diría, al de 50 hombre o al de 50 mujer, se les enseña diferente cada uno. Se les puede enseñar diferente. ¿Y ahí cómo haces? O sea, le das
hoy vamos a tener para mujeres, hoy para cincuentones y luego para chavos. Hay que ponerle diferentes ingredientes a la ensalada, ¿no? El reto es cuando hay en un mismo grupo 3 generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo mantienes a los 3 cautivos, ¿no? Y entretenidos? Porque si te vas muy tecnológico para tener, oye, que saca la app tal, de repente escanea el QR. Le puede costar. Y mira que también conozco gente de más de 50 súper pro en la parte tecnológica, pero también tiende a que pueda ser un poco más lento en ciertas cosas que el de 25. O de repente cosas que para el de 25 son wow, el de 50 dices, pues yo ya le di 5 vueltas, ¿no? Ya lo entiendo porque son más seniors, tienen más años de recorrido. Entonces, sí es un tema de poder entender que sí, que no, y hasta qué punto, pues, tú como al frente tener la capacidad de atención y de retención y de que participen y que conecten y que apliquen. Y en consultoría lo mismo, ¿eh? O sea, que al final los que terminan ejecutando tienen que implementar son ellos, no es el consultor. Entonces ellos tienen la última palabra y tiene que haber ahí un reto de que entiendan el valor y el por qué vale la pena que esto que te estoy diciendo lo apliques, lo hagas. Para los diferentes tipos de personas que tienen personas a su cargo, sí, podemos ver, por ejemplo, que hay de repente empleados que funcionan muy bien cierto tiempo y traen buen ritmo y luego lo bajan y luego lo suben. ¿Cómo yo como, por ejemplo, gerente, director, jefe, puedo hacer y cambiarles el chip para que se vuelvan a reindicar sin perder esa productividad o ese 100% que vienen trabajando? ¿Pero hablas de alguien que crece o que...? No, por ejemplo, yo tengo a mi cargo a 5 personas. Ok. ¿Cómo puedo hacer para que siempre estén al 100? No sé si me explique. O sea, sin que pierdan el ritmo y que siempre... ¿Pero al 100 en qué? ¿Al 100 en su productividad? Bueno, pueden estar al 100 en productividad, pero en motivación en 0. O sea, habrá que entender en qué elementos necesita tu equipo estar. Y digo, en psicometría salen... Yo sí creo mucho en la psicometría y en test y en la validación también, sin psicometría con tu equipo de, bueno, sí, son productivos, sí, pero no es el único, para mí no sería el único punto que habría que analizar. O sea, es cómo están en motivación. Es personal. Cómo están en conocimiento. No, puede ser grupal, pero es una radiografía de tu equipo donde no creo que solo la productividad sea a lo que haya que medir. Ahora, cuando tú mantienes a tope al equipo al 100, pues para mí es como tener un carro a 150 por hora en todo momento. Pues va a haber un momento en donde se van a aflojar. Pues hay que, sí, o sea, no puedes tenerlos a tope siempre. Sí, o sea, entiendo que es lo que hay que aspirar y lo que hay que buscar. Tampoco se trata de tener esos picos y pues hoy al 100 y al otro día al 20. Pero sí se trata primero de entender qué me interesa que mi equipo esté, yo te diría como en la escuela, o sea, de 80 para arriba, y entender también que puede haber altas y bajas. El tema es que esas altas y bajas no sean así, sino que estén más acotadas. Pero hay que entender que no puedes tener un equipo 100% productivo todos los días, en todo momento. Es como pedir a Antonio que todos los días esté con la sonrisa. Pues va a haber unos días donde sí se te va a dar y estés muy sonriente. Y otros días hoy no. Sí. Fíjate que algo que nos ponían mucho, ahorita que lo compartes, que no lo había ligado, es que cuando yo estaba en prepa nos ponían mucho como una tabla de a ver en qué cuadrante te identificabas, y de que triste, enojado, feliz, ansioso, etcétera. Y como que en ese momento decías, qué hueva contestarlo y ponerle una tachita, ¿no? O ponerme que estoy ahí. Pero luego ya lo ves como que en otra perspectiva, y la misma preparatoria lo que quería ver era cómo está el promedio de los alumnos para saber cómo llegarles, ¿no? Que es lo mismo que igual puede ser como que, ¿cómo están, si son 100 empleados, cómo están los 100 empleados en una balanza? El pulso, saber. El termómetro. Sí, por eso también creo mucho en las encuestas de clima, encuestas de clima laboral. Hay empresas que ya lo tienen súper institucionalizado, los corporativos mayormente, que también necesitan validar ciertas certificaciones y estos del mejor lugar para trabajar y demás. Hay encuestas cada 6 meses, incluso cuando hacemos team buildings nos las muestran para entender qué duele, pero no solo, o sea, es de un rubro, es de 10, 15, 20, Antonio. Normalmente, ¿qué es lo que más duele o qué es lo que has visto? Pues puede haber insatisfacción. Hoy el tema de los tiempos y el cuánto tiempo le dedico a mi trabajo es común que la gente, o sea, ese balance personal, profesional
es más común que se pida, ¿no? Que, oye, pues es que me hablaste un sábado a las 8 de la noche. Necesito más tiempo para mí. Necesito más tiempo para mí. Ese puede ser el tema de los crecimientos también, de cómo se dan los crecimientos. Hay la sensación luego, puede ser común que pues fue dedazo, o si no hay claridad de cómo fue el proceso de la terna y a quién eligieron, pues es que fue favorito porque bla, bla, bla. O sea, se pueden hacer muchas teorías o muchas novelas por no tener claridad de cómo se dio el proceso de crecimiento y por qué eligieron a tal persona, ¿no? Entonces yo creo que esos dos son temas en corporativos que hemos visto como que puede haber, es que es injusto esto, o como llevo un año no me van a poner atención contra el que lleva 5 años. Entonces puede normal. Temas de comunicación siempre hay temas, ¿no? De falta de comunicación y demás. Dentro de lo que viene siendo el área de tu empresa, que al final se puede englobar, que es el área de consultoría. Sí. ¿Cómo logras escalar una consultoría? Una consultora. Sí, esa es buena pregunta porque... Y lo escuchaba en un podcast donde de repente también y en las empresas lo vivimos, el vender más, ¿para qué o hasta qué punto? Lo decíamos hace rato las empresas. En la parte, yo también me lo he preguntado con Aledo, o sea, hasta qué punto yo considero que estamos bien y con esta cantidad de clientes y con esta facturación, estoy bien. Estamos bien y cumplimos ante el cliente, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasa? Cualquier empresa que se ve rebasada o un taller mecánico que puede atender 50 autos y recibe 80, es muy alta la probabilidad de que haya quejas, de que haya gente que, ¿no? Oye, pues es que tú podías con 50 y ¿por qué recibiste 80? Pues porque quería más, pues sí, pero ¿a costa de qué? Entonces, la parte de escalar, lo digital, me queda claro que es un camino. Lo grupal también, o sea, el decir, oye, bueno, lo que hago con un cliente lo hago con 50 que estén en una sala y con los 50 trabajamos. O sea, al final, pues... O sea, más que escalar hay como que diferentes áreas que puedes cubrir. El modelo de negocio puede cambiar, pero sigue siendo en qué punto estoy y mi capacidad instalada y hasta qué punto yo estoy topado y aquí me quedo. La parte de escalar, y hay muy buen contenido en España de consultorías donde te dicen, bueno, es la paradoja, o sea, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres ser la boutique? ¿Quieres ser la empresa que tiene la capacidad de a cada empresa darle lo suyo y customizarlo y personalizarlo? ¿O te quieres ir a lo masivo y tener 1000 empresas que te compran algo digital o una conferencia o un webinar y demás? O sea, el tema de lo masivo versus lo boutique, ahí es una gran decisión. Si te quieres ir a lo masivo, son otras estrategias, son otras formas. Es escalar, es de repente tener 100 personas y tener células y, bueno. O sea, eso es lo que tú consideras que hicieron las Big Four, tipo EY, McKinsey, JP Morgan. Sí. Que al final, ¿ellos cómo escalaron? Buena pregunta. Habrá que profundizar con cada empresa y entender qué han hecho, qué hicieron, cómo lograron estar en diferentes países. Pero también volvemos al tema, o sea, qué segmento van. O sea, ellos fueron tomando decisiones de, bueno, pues esta es la facturación mínima, no voy con una empresa que facture menos de esto. Ya entendí. O sea, hay como parámetros que definir y sobre eso no me salgo de este cuadrito y voy por las 1000 de Colombia y por las 1000 de México y por las 1000 de Estados Unidos. Y no me salgo de este tamaño de empresa. Son decisiones. A mí me impresiona bastante, o sea, cómo se puede llegar a escalar a ese nivel que ellos están y cómo le hacen. O sea, yo digo, ¿cómo le hacen para poder manejar tantas personas, tantas empresas y saber que todo está saliendo en su divino orden, ¿no? Sí, y ese copy-paste en muchas cosas y esa estandarización y esa orden en los números y tener inversionistas y es la casa de un piso, de repente ya son 5 y los 5 están hermosos. Y luego 10 hoteles. Y luego 10 hoteles, sí, o sea, es duplicarte, es en el juego de mesa, ¿no? En el turista que pues vas de repente, ¿no? Teniendo más. Pero otra vez, de repente también y hay clientes ¿A qué costo? ¿A qué costo? Y no que esté mal crecer y duplicar o triplicar. Tengo clientes que me dicen, oye, extraño cuando éramos 20, ¿no? Y ahora que somos 50, extraño. Pero hay otros que te pueden decir lo contrario. Oye, pues qué bueno que crecimos. O sea, antes éramos una sucursal, hoy somos 10 y vamos por más. Y entonces es también
la parte de, pues, para dónde va la empresa, para dónde queremos que vaya, va por el rumbo que se quería, sigue siendo la misma visión, enfoque, cambiamos, nos hacemos chiquitos, crecemos. Yeah. Son decisiones estratégicas. ¿Qué tienes que tomar? ¿En qué edad estás? ¿Tienes o no familia? Hay gente que también me ha tocado, que a partir de tener familia o casarse, cambiaron, o de tener un hijo, dicen, tuvieron 5 y que dijeron, tenemos que crecer la empresa. Cambió, o hacerla más chiquita, incluso. Sí. O sea, decir, oye, vamos a concentrarnos solo en esto, yo ya sé mi tope con esto y con esto me quedo. Porque crecer más puede ser estar menos tiempo con mi familia. O tengo que delegar, pero no quiero delegar porque tengo estas limitantes o estos miedos. Entonces, el delegar hay que hacerle suma a esa palabra y entender que si quieres, que no, estás dispuesto. Sí. No sabes, no quieres, no puedes. O sea, hay muchas preguntas que hacerse y sobre eso tomar decisiones. Pero es lo que yo también he vivido con Aled, o sea... Claro. ¿Cómo ha cambiado tu visión desde los inicios a ahorita que ya pasaron 7 años? Sí ha cambiado. Son diferentes las preguntas. Yo tenía 30, 37, 7 años. Son otros los enfoques, son otros los cuestionamientos. Lo que yo veo con las empresas, pues uno aprende también de las decisiones que toman. Entonces, hoy te puedo decir que yo defiendo mucho más mi tiempo y mi calidad de vida que antes. Okay. Por ejemplo. ¿Qué decías antes? Antes iba más... Cenabas, desayunabas y comías lo mismo. O sea, yo te puedo decir que sí. O sea, no tengo tema en decir pues que fui workaholic, ¿no? O sea, que para mí era, como te dije hace rato, era desayunar, comer, cenar, Aled. Y no necesariamente por hacer eso ganaba más o vendía más, pero era un... full a eso, ¿no? Y me acostumbré a ese ritmo y me gustó y es... Pero ¿no consideras que es una etapa que cualquier empresario va a tener que vivir? Sí, pero hay unos que la entienden de un inicio y la evitan, logran evitarla. O sea, crecen sin ese rush, sin ese... O sea, no todos tienen que ir a 200 por hora para llegar al lugar. Hay otros que yendo a 100 lo pueden lograr también. Ya. ¿no? Entonces, como que se nos ha vendido a lo mejor que tienes que ser workaholic y vivir en el caos para... aspirar y llegar a eso, ¿no? Hay empresarios que yo veo que sí vivieron ese rush, otros no tanto, ¿eh? O sea, no tiene que ser ese camino de altas y bajas, de no dormir y de divorciarte y de tener que irte al hospital para que te caiga el 20. No todos es así, ¿eh? Sí, luego está la raza que no, me infarté y entendí que no todo era el trabajo. Sí, a mí me apasiona el trabajo, me gusta lo que hago, lo hacemos mejor que antes, lo hemos evolucionado, pero sí también hoy defiendo más cosas de tu persona, de mi persona, de mi equipo, entiendo otras cosas que antes me pasaba de largo y no de mala onda, sino las dejaba pasar. Pues digo, la experiencia también con los clientes, lo que vas viendo que sí, que no, aprende uno. Los clientes son nuestros mejores maestros, eso me queda claro y lo entiendo y ahí es donde empieza a valorar otras cosas y sigue el hambre de quererse comer el mundo, pero ya con otra perspectiva. Ya no con a costa de olvídate fines de semana y todo momento hay que estar haciendo, pues no, o sea, es una etapa, como dices tú, que a lo mejor muchos tienen que vivir o tenemos que vivir, pero ya que sales de ahí, ya lo ves con otros ojos y dices, pues no, vas a llegar a tus 50, tus 60 y de repente, pues muy, muy desarrollado, es como el que hace gym, que hace solo gym aquí, no hacen piernas. ¿Sí has visto esas fotos? Sí. que está todo las piernas todas, bueno, así puede ser un poco, a lo mejor un ejemplo medio... Sí, o sea, todo tu empresa bien fortalecida, pero tu vida personal y familiar de la chingada. Sí, o la salud. Gente que también he visto que la salud la ¿Y tú cómo balanceas tu vida? Lo he empujado a, primero, ser más estricto con mis tiempos, que es de personal, que es profesional. Me he empujado a la parte de ejercicio, que a lo mejor antes me costaba más. La alimentación, o sea, esta parte que escuchas de los tops, que la meditación y que el ejercicio y que los hábitos, pues no es de okis, también uno tiene que ir integrando de a poco esos buenos hábitos, esas decisiones, ¿no? De tener un mentor, de irte de viaje, de poderte desconectar y demás. No te digo que tengo todas al mejor nivel, pero sí he entendido que de a poco tengo que
¿no? Es lo que me gusta hacer, me gusta bailar, pues trato de ir a bailar. Ya no suelto el cada mes hacerme un masaje. Ya o sea, antes era un lujo, ahora ya. ¿O qué? Sí, salsa. ¿Salsa? Disfruto mucho y me rompe los esquemas en bailar. Entonces me saca del cuadro y me saca del ABC. Y eso me gusta, me ayuda, ¿no? Pero sí es como el consentirte, ¿no? Sí. Hay gente que me decía un empresario, oye, pues yo ir a un restaurante top con mi familia y es un regalo que me doy cada mes, es un lujo que me doy, pero me gusta. Sí. Bueno, yo así con varias cosas. Sí, masajes es uno, o sea, ya para mí ya no es un lujo, ya se convirtió en un hábito. En un hábito y que me sirve para desconectarme y relajarme y demás. Entonces, de a poco. El punto es también, pues hay momentos donde está el rush y hay que entrarle y está la carga y están proyectos complejos, pero pues también no irte de bruces, o sea, no solo encerrarte en eso porque te puede llevar, te puede llevar. Y cuando vendemos servicios también, y que vendemos mucho también lo que proyectamos y nosotros, nuestra imagen, pues lo que más importa. Si estás quemado, si estás se nota. Se nota cuando alguien trae problemas de ansiedad o gente que dicen no está bien y venden ellos eso, o sea, venden su motivación, liderazgo, entonces, todo, y al pues, final no tenemos que mantener no están como se venden, ¿no? En la mejor manera posible estar frente a quien quieras en un podcast como en una conferencia, en un networking. Se nota cuando alguien está bien y cuando está más balanceado que los demás. Entonces, pues hay que cuidarnos con eso. ¿Qué libros son los que te han cambiado la vida? Mira, hay uno que no es tan así de los típicos, pero que a mí me movió mucho, que se llama Locos por las Ventas. Locos por las Ventas. Facundo de Salterain. Okay. Y El mito del emprendedor, que lleva ya muchos años. Pero esos dos libros en su momento fueron como... ¿Te despertaron? Sí. Locos por las Ventas es de un autor que yo conocí en el banco, o sea, nos dio una conferencia. Okay. Compré su libro y me encantó la forma en cómo lo abordó. Lo he leído como 3 veces. Ya la última dije, bueno, ya uno también va cambiando en cómo ve los... Sí, ya me lo aprendí. Ya me lo aprendí o en su momento dio, ¿no? Como cuando ves una película así que te marcó y luego la vuelves a ver y 10 años después. Lo que viene. O ya no te mueve tanto como la primera vez. Pero esos dos libros para mí fueron un parteaguas. Obviamente el Tim Ferriss, pues cualquiera de los que quieras, no sé si lo has leído. No lo he leído. El de las 4 horas laborales, 4 horas por semana que puedas trabajar. No. Los esquemas que maneja son muy, muy interesantes. El modelo, cómo él lo hizo, solo trabajar 4 horas por semana y ser millonario. Entonces... También siento que ni al caso, sí. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo? O sea, 4 horas a la semana, ¿crees que se pueda? Pues es que él te lo explica en el libro, cómo lo hizo. Cómo le hizo para trabajando solo 4 horas. ¿Y has aplicado algo de eso? Sí, pues digo, el libro es muy extenso, te da N herramientas y también los libros hasta cierto punto, no sé si la palabra sea la correcta, pero pues pueden ir caducando, ¿no? O sea, hay libros que a lo mejor, no sé. Funcionaban hace 2 años. Funcionaron o hay, no sé, si un libro del 2005 empieza a hablar de Facebook y de los medios digitales, pues 20 años después ya ese libro... pues ya se queda corto para lo que hoy estamos viviendo. Entonces, sí hay conceptos que sí trascienden, como en El mito del emprendedor, que es un libro del 93, 94, que tú hoy lo lees y sigue estando vigente, pero hay otros que para mí caducan o ya se quedan cortos para lo que es. Hoy un libro antes de pandemia, un libro antes de pandemia, pues también, al no tener ese toque de lo que vivimos, ciertas cosas que te puede decir ya no aplican. Entonces... Sí, igual y decía algo de juntas y ahorita todo es en Zoom, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, creo que hoy más que libros, el reto está en consumir autores, contenido 2025, o sea, podcasts que se están haciendo en este año, que se está hablando de Trump, que se está hablando de inteligencia artificial, que se está hablando de temas que hace 1 año o 2 no eran. Entonces, ahí es donde creo que está nuestro músculo en la capacitación, en consumir lo fresco, o sea, lo nuevo. Sí. Oye, cambiando un poquito de tema, ¿cómo llegan a Dealers? ¿Cómo nace Dealers? Y platícanos un poquito de Dealers. Fíjate que Dealers, el contexto rápido. Yo hago un podcast en pandemia, se traduce en ventas. Fueron 2 años y medio, donde yo dije, quiero compartir
esto que tú haces, quiero hacerlo cada semana y compartirle a la gente que le gusta el tema comercial. Y después entro en un proceso en donde yo tengo una fuente para mí de crecimiento, de aliados, de prospectos, ha sido eventos. Okay. He ido a muchos eventos en 7, 8 años, conferencias, los de un día, los de mediodía, los de 2 horas, todo tipo de formatos y de coffee breaks, ya me lo sé. Okay. Porque pues entendí que por ahí era, ¿no? Y a mí me gusta esa parte. ¿Has sacado clientes de ahí? Sí. Sí, han salido de ahí de conexiones, ¿no? De networkings. Pero algo que para mí era como hasta, pues sí, un poco frustrante es que si es que, bueno, primero, ¿dónde se juntan la gente que está en ventas? O sea, ¿dónde hay una comunidad comercial? ¿Dónde va el gerente? Sí. ¿A dónde va el vendedor? ¿Dónde encuentra otros vendedores? A gente que... Porque ya ves que, no sé, los abogados se juntan, los doctores. Sí, hacen sus congresos. Asociaciones de mujeres, empresarias, contadores. Hay como que grupos... Los clanes. Sí, o rotarios, ¿no? Pero yo decía, ¿dónde va la gente que está en áreas comerciales, ¿no? Eso era una primera inquietud. Y segundo, yo decía, ¿dónde hay un evento que a mí me llene? Un evento que no sea la típica conferencia, 45 minutos y luego 15 minutos de preguntas y respuestas y ya, se acabó el evento, ¿no? Esos eventos hasta cierto punto para mí aburridos o monótonos, donde... Sí. O networkings muy transaccionales, donde solo era repartir tarjetas y a ver quién. Entonces de ahí nace Dealers, líderes comerciales, como ese evento en donde que tenga la parte dinámica, la parte de casos, de platicar, de compartir, de aprender, pero también de tener un ponente, pero también de tener networking. Y que todo en uno. Todo en uno, y nace el Aprende, Conecta, Vende. Esa es la premisa que tenemos en Dealers. Yeah. Y es un evento que hacemos cada 2 meses. Chava y yo. Y ha sido muy padre porque la gente nos dice, oye, no había un evento como este en Monterrey y donde hablamos los mismos temas, las mismas problemáticas. Sí, el mismo idioma. Y es genuino y es gente que está en ventas. El gusto por las ventas nos une, ¿no? Es como cuando también armas un club de lectura, ¿no? Sí. Pues, ¿qué nos une? Pues el gusto por leer o el grupo, bueno, comunidad salsera también hay, o sea, pues nos une el baile. Aquí nos une el gusto por las ventas y todo lo que gira alrededor de ellas, ¿no? Entonces, ahí nace Dealers. Me ha gustado cómo ha ido evolucionando y es un evento que pues cada que terminamos surgen muy buenas ideas, propuestas, nuevas conexiones, nuevos retos. ¿Cada cuánto es? Cada 2 meses. Cada 2 meses. Ya vamos para la 8ª edición. Y ahí va el concepto, ahí va tomando forma y la misma, se ha hecho una comunidad. Yo antes le tengo mucho respeto a la palabra comunidad, o sea, yo creo que ya no solo es, pues tengo un grupo de WhatsApp de 100 personas y es mi comunidad. No es eso, ahí tienes un grupo, pero migrarlo a que sea una comunidad y que nos apoyemos. Sí, fortalecida. Fortalecida y que conectamos y que me siento parte de esa comunidad. Ahora sí ya vale la pena ponerle el título de comunidad, ¿no? Entonces, ha sido un buen proyecto, un buen reto el cada 2 meses hacer eventos y que todo salga bien, la logística, el invitado y demás. Ok. Para ya ir cerrando el episodio, Álvaro, ¿qué consejo le darías a tu yo de 30 años que decidió emprender? Que disfrute más. Yo creo que a los 30 el chip, y entiendo al Álvaro de 30 que era genera y valida tu decisión, ¿verdad? De que estuvo bien salirte del banco y soltar esto que ya tenías ganado, ¿no? En cuestión de ingresos, en cuestión de rutina, en muchas cosas que ya tienes palomeadas, ¿no? Y de repente salirte y soltarlo. Me acuerdo que la jefa que tenía me dijo, pues, te respeto tu decisión. Está muy arriesgado, está muy loco, pero pues dale, ¿no? Hazlo. Yeah. Entonces, yo le diría que disfrute más. Yo creo que me perdí y me sigo perdiendo de cosas de repente por no... Por el jale. Pues sí, o por... Ya llegaste al escalón 7 y ya estás viendo el 8. Ya. Yeah. Y no disfrutaste que, oye, pues te costó llegar al 7. O sea, disfruta esta etapa. Ya llegaste aquí, ahora vas a esto. Pero de repente ese como otro escalón, o el estándar subirlo y de repente pues no llegas, o sea, no te llena, porque
Ya llegaste y... ¿Quieres más? Quieres más. O sea, disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso más, disfrutar más la etapa en la que estoy y estar conforme también con lo que he logrado y reconocérmelo, porque pues también a veces uno puede ser su principal verdugo, ¿no? Y el que más está la vocecita diciéndonos, no, es que mira, puedes estar en otro nivel, tendrías que estar en otro escalón, tendrías que tener en vez de 10, 20, y en vez de 20, 40, y en vez de 40, 80, y entonces es una continua más, disfrutar lo que se tiene, lo que se ha logrado, abrazarlo, no conformarse, pero tampoco irse al extremo en donde nada me llena, laboralmente hablando, ¿no? Excelente. Pues Álvaro, muchas gracias por este episodio. No, hombre, encantado, gracias. La verdad por creo que estuvo muy padre y que mucha gente se va a llevar muchas cosas positivas de aquí. No, muy bien, mucho éxito con todo lo que hagas de tu podcast y tu empresa. Muchas gracias.